Hola amigos, bienvenidos a Bellicienta. Hoy es 21 de febrero y oficialmente en un mes se acaba el invierno y llega la primavera. ¿Qué tal? No podría ser mejor fecha para empezar ya los preparativos de la huerta, aunque ya ustedes me han visto poniendo a germinar semillas de puerros, de repollitos de Bruselas, de pimentones, etcétera. Entonces yo he estado muy ocupada aquí dentro de la casa, muy a pesar de que allá afuera en la huerta no puedo hacer prácticamente nada todavía. Precisamente hoy estaba haciendo un repaso, o más bien un reconteo, un inventario de todas las semillas que tengo disponibles para la temporada de este año, y pues yo creo que ya tengo todo lo que necesito para empezar. Sin embargo, me he estado dejando tentar por los catálogos de semillas que yo generalmente recibo por esta época, y de verdad hay muchas variedades y muchas nuevas plantas que quisiera cultivar, pero pues digamos que este año, como estoy corta de presupuesto porque además no tengo trabajo, pues entonces voy a más bien a trabajar con lo que ya tengo. En un video pasado ya habíamos visto cómo utilizar los catálogos de semillas para escoger las variedades y las plantas que queremos cultivar, y cómo llegar a una tienda de semillas pues a buscarlas y de pronto a tratar de escoger las semillas. Pero hoy yo quería como hablar un poco sobre los tipos de semillas, para que tengamos una idea mucho más clara de qué conceptos se manejan tanto en los catálogos de semillas como en las tiendas especializadas en jardinería. Hay muchos conceptos como semillas orgánicas o híbridas, o las llamadas de organismos genéticamente modificados. Entonces eso puede causar alguna confusión, y hasta uno podría como inhibirse o cohibirse de comprar algunas semillas, porque si uno no tiene muy claro el concepto que está manejando, pues eso puede crear mucha confusión. Entonces precisamente por eso yo quería hacer este video, para que hablemos sobre los tipos de semillas. Este contenido está hecho con mucho amor por Adriana Santiago, también conocida como Bellicienta. Vale la pena compartirlo, pero ojo, compartirlo, no copiarlo. Plagiar es muy feo. Síganme en www.bellicienta.com, y en Twitter, Instagram o Facebook me pueden encontrar como Bellicienta. También suscríbanse a mi canal de YouTube para que encuentren más videos sobre cómo cultivar sus propios alimentos. Bien, aquí acerqué la cámara para mostrarles un poco mejor algunos ejemplos de semillas, y para explicarles los conceptos de los que vamos a hablar con mayor facilidad. Yo primero quería definir el término semilla. Una semilla básicamente es un embrión de una planta en estado de hibernación. Es un embrión que está esperando las condiciones climáticas, de humedad, de iluminación justas y precisas para poder nacer. El nacimiento como tal de una planta se llama germinación, es decir, germinación es el equivalente al nacimiento de un bebé, por decirlo así. Entonces, ya teniendo claro qué es una semilla no es una célula reproductora, no es un gameto, es decir, no es un espermatozoide ni un óvulo, es ya un embrión que se ha formado a través de la fecundación y de la interacción de estos dos gametos, del polen, por ejemplo. Entonces, ya teniendo claro que las semillas son prácticamente mini bebés de plantas, pues ya podemos empezar entonces a hablar de qué tipos de semillas hay. El primer grupo del que les quiero hablar son las semillas polinizadas al aire libre. También se llaman semillas polinizadas abiertamente, o en otros casos se pueden llamar orgánicas. Muchas personas les llaman así. Pues yo la verdad no quisiera casarme mucho con este concepto orgánico. Mejor dicho, sí me caso con el concepto orgánico, y es lo que yo hago en el día a día en mi huerta, pero es que hoy en día pues se está utilizando esa palabra muy comercialmente para vender cualquier cosa. Entonces pues en ese sentido yo sí quisiera como dejar claro que el término orgánico hace parte de un conjunto de métodos y sistemas de cultivos en los que se trata al máximo de simular los procesos de la naturaleza. Entonces, para ser orgánico, pues un cultivo primero no utiliza pesticidas ni fertilizantes sintéticos, y tampoco obviamente utiliza semillas ni plantas modificadas genéticamente en laboratorios. Estas plantas producen plantas iguales a sus padres,
La idea es que, por ejemplo, si yo estoy cultivando un tomate Roma orgánicamente, pues la planta produce los tomates, me como los tomates, tomo las semillas, las preparo y las guardo para una próxima cosecha. Entonces, el término orgánico o una ventaja de este tipo de cultivo es que vamos a reducir costos en adquisición de semillas, por ejemplo, porque pues estas semillas se pueden guardar sucesivamente para futuras cosechas. Algunos ejemplos de estas semillas pues son las que más se encuentran en las tiendas. Pueden ser un poquito más caras porque pues digamos el sistema de cultivo de estas plantas pues no es masivo. Ustedes saben que entre más masificado sea un producto, pues cuesta menos, pero la idea de los cultivos orgánicos es que no son así masivos, no son hectáreas enteras cultivando un solo producto, sino que pues se hace con otro tipo de rotación y con otro tipo de esquema de cultivo, lo que hace que haya más diversidad, pero en menor cantidad. Entonces, bien, esta es una zanahoria Atomic Red y estas son unas arvejas. Aquí están. Estos son ejemplos de semillas polinizadas abiertamente. Prácticamente estas semillas o estas plantas no tienen ningún tipo de manipulación genética. La polinización se hace, como les dije anteriormente, al aire libre. De pronto ayude el viento o ayuden los insectos, o nosotros mismos los humanos podemos hacer la polinización, pero esa polinización que nosotros hacemos no es para manipular genéticamente las plantas, sino más bien para ayudarles a aumentar la producción. Por ejemplo, hay plantas como el pepino, como el zapallo, que tienen flores macho por un lado y flores hembra por otro. Entonces ellas necesitan que los machos polinicen a las hembras, y algunas veces no es suficiente con que las abejas estén por ahí merodeando. A veces nosotros los humanos pues tenemos que ayudar, entre comillas, a polinizarlas, pero lo hacemos más que todo para tener mayor producción de pepinos o de zapallos, y no tanto para cruzar especies ni nada por el estilo. Estaba buscando aquí algún ejemplo, pero bueno, sigamos por ahora con la próxima categoría, que son las semillas nativas, ancestrales, o en inglés se conocen como heirloom. El término heirloom en español es, la traducción sería como la reliquia de la familia. Entonces, para entender este concepto, vamos a hacer como la analogía con lo que pasa con los perros, por ejemplo, el pedigrí de los perros. Entonces hay familias que se han dedicado digamos, a criar una raza específica de perros, y esa raza ha sido, entre comillas, producida por esa familia a través de muchas generaciones. Entonces eso es lo que se conoce como el pedigrí del perro. Bueno, lo mismo pasa con las plantas. Hay familias o etnias o comunidades de granjeros enteras que se han dedicado como a producir de alguna forma unas variedades específicas de plantas que se adapten muy bien primero a su ambiente, pero también que tengan características únicas y que hagan que sea como una reliquia de familia o parte de la identidad de esa familia o de ese grupo étnico. Entonces, la idea de las semillas nativas ancestrales o heirloom pues es mantener una tradición, y para mantener la tradición pues hay que pasarla de generación en generación, y para eso pues hay que guardar las semillas. Entonces con estas plantas, si hay algún tipo de manipulación genética, por decirlo así, sí se puede decir que este es como el comienzo de la ingeniería genética, pero de nuevo, esto se hace muy a nivel de granja, a nivel de huerta.
y sigue aplicando el mismo proceso de la naturaleza, simplemente que los granjeros van escogiendo las plantas de acuerdo a las características que estas plantas vayan mostrando a través de las generaciones, las van escogiendo, las van aislando y ahí, o sea, ahí van tratando como de cruzarlas entre ellas mismas para que esas características únicas sigan siendo más fuertes y se sigan transmitiendo de generación en generación y se cree una variedad nueva. Entonces, yo tengo algunos ejemplos, algunos no muchos, más que todos los tomates. Esta no sé si la ven bien, estas son unas semillas de tomate pineapple o tomate piña. Yo adquirí las semillas el año pasado, tuve una muy buena cosecha. De hecho, no sé si recuerdan que fue el tomate más grande que produje en la huerta, fue como así y pesó más de 1 libra. Me pareció un tomate muy hermoso, entonces lo que hice fue guardar las semillas y este año también espero poder sembrarlas y obtener tomates así. Este es un ejemplo de tomate Brandywine, que es un tomate beefsteak, que son esos tomates gordos. Déjenme ver si aquí tengo un ejemplo. Son de ese tipo de tomates grandotes. Miren, aquí está. Este es el Brandywine. Entonces, si ven, ese tipo de semillas son heirloom, pero también son orgánicas. Ese es otro concepto que se pueden cruzar. O sea, esas semillas pueden ser también orgánicas y ancestrales. Bueno, acá tengo bush beans, es habichuela, y como pueden ver, de pronto acá dice heirloom. Entonces, como les digo, Cherokee es una tribu indígena que creo que ustedes conocen, una tribu indígena de lo que hoy es Estados Unidos. Entonces son digamos reliquias ancestrales o reliquias de familia. Aquí también tengo otro heirloom, es brócoli, es un brócoli heirloom. Entonces son diferentes tipos de variedades de vegetales o de plantas que han sido criadas, por decirlo así, por familias, de la misma forma que se hace con el pedigrí de los animales, de los caballos, por ejemplo, o de los perros. El tercer grupo de semillas de las que vamos a hablar son las semillas híbridas. Entonces, para entender las semillas híbridas, voy a poner el ejemplo de la mula. Como ustedes saben, la mula no es una especie como tal, o sea, es un animalito que nace a partir de una circunstancia muy especial en la que un asno y un caballo se cruzan. Y pues el producto de este cruce es una mula. La mula no es una especie como tal porque no se puede reproducir. O sea, ya cuando la mula nace, pues no, sus órganos reproductores no funcionan como tal para poder seguir produciendo mulas, por decirlo así. Los asnos y los caballos son dos especies diferentes y cada uno se puede reproducir dentro de su misma especie, pero al cruzarse y producir la mula, pues la mula no puede hacer lo mismo que sus progenitores. Entonces, ¿por qué se decide cruzar un caballo y un asno? Es para producir un animal que tenga lo mejor de los dos, características de los dos y especialmente buenas características. Entonces, eso es lo que pasa con las semillas híbridas. Estas ocurren cuando se cruzan dos plantas de la misma especie, puede ser, pero de variedades diferentes. Entonces, las plantas de estas semillas producen hijos que son diferentes a sus padres. ¿Diferentes en qué sentido? En que, digamos, si yo estoy cruzando una variedad de tomate amarillo con una variedad de tomate rojo, puede que me salga un tomate naranja. Pero entonces ese hijo no se parece ni al amarillo ni al rojo, es una combinación de los dos. Este tomate naranja, si yo quisiera tomar las semillas y sembrarlas de nuevo, a ver si me salen tomates naranjas, pues
puede que en vez de salirme tomates naranjas me salgan o tomates amarillos o tomates rojos o no me salga ningún tomate. Entonces es un cruce en primera generación que no es estable y que para, digamos, establecer una variedad que sea viable en ese sentido utilizando esta técnica híbrida, pues tomaría mucho más trabajo y ya eso se da a nivel de granjas mucho más especializadas. Entonces, en los paquetes de semillas ustedes van a encontrar que las semillas o los individuos híbridos van a tener siempre un F1 o un G1 o un A1. Aquí les tengo un ejemplo de un zucchini, se llama zucchini dorado, y aquí atrás ustedes pueden ver que tiene A1. Es, digamos, la generación A1. Tengo entendido que la primera generación siempre es la F1 y la G1 es la siguiente y así sucesivamente. Como les decía anteriormente, las semillas producidas no son viables. Las híbridas tienen también muchas características en cuanto a resistencias a enfermedades, cosas así que aseguran que vamos a tener una cosecha prolífica. Pero no necesariamente es para guardar semillas ni para tratar de aumentar la diversidad genética en nuestra colección de semillas. Es simplemente para tener frutos diferentes y frutos diversos en la huerta, pero ya. Ahora sí, para terminar, están las semillas OGM o GMO, las llamadas organismos genéticamente modificados. En inglés se dice GMO, Genetic Modified Organism. Y bueno, ya esto sí, en esto sí estamos hablando ya de genética, ingeniería genética pura y dura. Esto ya es biogenética o biotecnología, como también se llaman, pues porque esto ya es más que todo en el plano de la agroindustria. Y por ejemplo, semillas modificadas genéticamente, pues hoy en día está el maíz, la soya, el sorgo, el trigo, o sea, cultivos ya en masa. Cultivos totalmente ligados a la agroindustria y que se producen en escalas inmensamente grandes. Entonces, estas semillas, pues todavía no nos tenemos que preocupar por estas semillas en los catálogos porque no están. De todas formas, eso no quiere decir que nunca vayan a estar. En algún momento yo sí creo que van a llegar a las tiendas de semillas y a los catálogos, y en ese momento yo creo que tenemos que estar preparados para tomar o no la decisión. Estas semillas, los GMO o los OGM en español, generan mucho debate y mucha controversia de todo tipo. Entonces hay debates éticos de si la vida puede ser patentada o no. También pues en el campo de la propia ciencia y de la propia genética, pues todavía no se ha vislumbrado o no se ha hecho un estudio concluyente sobre qué efectos podría tener el cruce o la manipulación genética a esta escala de los organismos. Entonces pues siempre generan debates. Lo que sí quisiera es como que tuviéramos el concepto claro para aprender más y estar preparados en el momento en que empiecen a llegar estas semillas a los catálogos. Entonces, las semillas GMO provienen de individuos producidos en laboratorios. Esto es, como les decía, ingeniería genética pura y dura. Esto quiere decir que esas plantas pues han sido diseñadas a la medida. Digamos, si una corporación o si una persona que tiene un negocio en la agroindustria quiere una planta con estas y estas y estas características, pues la ingeniería genética se encarga de producirla en el laboratorio. Aquí los genes se manipulan directamente, o sea, ni siquiera se trata de polinización ni nada, sino de tomar el polen, óvulos en la planta, sacar genes y cruzar genes. En ese sentido, pues no solamente se están cruzando plantas de las mismas variedades o de variedades diferentes, sino ya plantas de especies diferentes. Yo escuché el caso de
genes de una planta de maíz que se están mezclando con plantas de habichuela para, por ejemplo, producir una planta que produzca mazorcas y que al mismo tiempo tenga la propiedad de fijación de nitrógeno en la raíz. O sea, esto ya es a una escala mucho más grande, es cruzar prácticamente individuos de especies diferentes e incluso individuos de reinos diferentes, o sea, cruzar los genes de una planta con genes de una bacteria, o cruzar, sí, de nuevo, una planta con genes de un pez para que esa planta desarrolle unas características muy particulares, unas resistencias particulares a ciertas pestes, o también resistencia a ciertos químicos. Que digamos, esa es la base de la controversia de Monsanto con el Roundup, por ejemplo. Entonces, bien, como no voy a ahondar en ese tema, pero pues me parece importante mencionar ese tipo de información para que ustedes sigan investigando y sigan tomando una decisión al respecto. Finalmente, estas semillas se caracterizan por ser la propiedad intelectual del laboratorio o de la empresa que las produce. En ese sentido, como es propiedad intelectual, están patentadas. Lo que quiere decir que no se pueden usar semillas sin autorización o sin pagar por ellas. Si digamos, poniendo el ejemplo de que yo tuviera una empresa en la agroindustria y yo comprara maíz genéticamente modificado y en la primera cosecha me fue muy bien y quiero seguir usando ese maíz, yo no puedo guardar semillas de lo que ya produje para repetir en la próxima cosecha, sino que tengo que volver a comprarlas y a firmar contratos con el laboratorio que produjo esas semillas. Porque si yo llego a guardar semillas de la cosecha GMO que sembré, estoy simplemente pirateando la semilla. Es lo mismo que pasaría si yo compro un CD y empiezo a reproducirlo, empiezo a hacer copias y a vendérselas a mis amigos. No estoy vendiendo el CD original, sino que estoy vendiendo pues una copia y eso es piratería. Es el mismo caso que se aplica acá. O sea, esas semillas, como son producidas y pues es producto de años de investigación en laboratorios, pues tienen una propiedad intelectual, tienen una patente y hay que respetar esas patentes y pues si queremos seguir usándolas en futuras cosechas, pues tenemos que seguir comprando esas semillas. Eso es parte también del debate de si es lícito, si es moral patentar la vida en cualquiera de sus formas. En fin, eso es parte del debate y por eso es importante que las mencionemos, que hablemos de esto acá y que investiguemos para tomar nuestras propias decisiones al respecto. Amigos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme y espero que este video les haya servido para aclarar esos conceptos sobre las semillas y cuál es la diferencia entre una semilla polinizada abiertamente de una híbrida. Si ese no es el caso, si en vez de aclarar esas dudas generé más confusión, por favor háganmelo saber en los comentarios para yo seguir haciendo investigaciones y buscar otras alternativas para tratar de explicarlos. Precisamente para eso estoy, para hacer la investigación y para que hablemos de estos temas. No se les olvide suscribirse al canal si aún no lo han hecho y si les gustó este video, por favor denle like y compártanlo con sus amigos y familiares. No se les olvide que estoy en Facebook, Twitter e Instagram como Bellicienta y en mi blog yo hice un cuadro comparativo con todos los tipos de semillas para que ustedes puedan ver como con más claridad cuál es la diferencia fundamental entre unas y otras. La dirección completa al post está en la descripción de este video. Así que también los invito a ir a mi blog e investigar un poco más. Nos vemos entonces en la próxima emisión y muchísimas gracias de nuevo por su compañía. ¡Chao!